Estamos en Siempre Viva en Vivo de Radio Universidad de Chile, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en nuestro país. Esta noche es una noche muy especial porque ya es noche de elecciones, noche de ganadores, noche de perdedores, de sumas de resta, noche también que se define un poco el futuro político de los partidos políticos, el futuro político del gobierno, de la oposición y también el futuro político de otros, de otras como nosotros, ¿no? Que estamos al margen del margen del margen, que estamos más bien desde la autonomía, desde la independencia. Por eso que queremos conversar esta noche con una querida amiga acá en Siempre Viva en Vivo, agradeciendo a todos los que hacen posible este programa, a los compañeros de Fundación Chile Diverso, a Condones Vaginales Internos FC2 y a nuestro querido amigo Salvador Vinilo, la música en vinilo más económica y exclusiva de todo Santiago, ubicada en la Casa Museo de la Peluquería Francesa, en el barrio Yungay, como decimos nosotros, calle Libertad 444, barrio Yungay. Ahí fue hace poquitos días el cierre de campaña, ahí estuvimos también con Eva la Medallita, le mandamos besos y abrazos que está escuchando esta entrevista, y estuvimos en el cierre de campaña de nuestra querida amiga Rosario Carvajal. Ella es concejala por Santiago, hasta el día de hoy sigue siendo concejala, fue candidata a alcaldesa por esta comuna, una candidatura también fuera de los pactos políticos tradicionales, una candidatura sencilla, modesta, a contrarreloj, a contrapoder, a contra todo, digamos. Una candidatura que nace también de los vecinos y que nace de la necesidad de decir lo que no dicen las candidaturas oficiales. Vamos a conversar esta noche, más bien vamos a reflexionar ahora que la televisión, que los partidos están sacando cuenta, están sumando, están restando, qué poder tienen, y cómo vienen ya las futuras elecciones. Cuando pasa ya una elección, inmediatamente se empieza en la otra, en la que viene. Así que, bienvenida, querida Rosario Carvajal. Tú estuviste acá después que se inscribiera tu candidatura, pero que todavía no estaba oficializada. O sea, estuviste como media candidata. Buenas noches. Bueno, y aprovecho a agradecer todo el espacio y el apoyo a Salvador Vinilos, también vecino del barrio Yungay, a Eva la Medallita, que estuvieron en el cierre y fueron parte también de esta campaña, una campaña vecinal a contracorriente, que da cuenta de un movimiento vecinal, territorial que surge en el barrio Yungay, pero que después se expande a la comuna de Santiago y después una red nacional por la defensa del patrimonio cultural contra la depredación inmobiliaria o contra el gran capital en nuestro país, porque claro, la ciudad está amenazada por las inmobiliarias, pero en las zonas rurales, los bordes costeros, está amenazado por las mineras, por las forestales, y por lo tanto ese trabajo comunitario es el que se expresó en esta campaña que surgió en último minuto, sin ningún recurso, fueron llegando ahí en el camino. Fue muy difícil porque en definitiva es luchar contra el poder del dinero. Y eso no solamente lo supimos en esta campaña, sino que es la gran lucha, siempre. Claro, durante todos estos 20 años y de cómo un Estado y una institucionalidad pública que ha sido secuestrada por estos poderes económicos. Y en Santiago está muy claro, ¿no? Nuestra candidatura fue contra este poder del dinero, candidaturas que estaban por los 100 millones de pesos, que no dudaron en usar los recursos municipales para también hacerse de la campaña de manera con mucha ventaja. Y nosotros irrumpimos en ese mapa y hoy somos una fuerza política en la comuna, de diferencia de las otras que responden a la élite y a estos intereses políticos y económicos. Hay que recordar que la alcaldesa que fue en campaña por su reelección también es parte de una representación de la élite económica de este país. Y en contraparte, digamos, nuestra candidatura vecinal, ciudadana, que responde a una mirada desde los vecinos, un Santiago desde los barrios, muy lejana a la élite y a esta descomposición, porque durante nuestra campaña fuimos conociendo estos hechos que han golpeado a la política en nuestro país, el caso de Hermosilla, de Cubillo,
ahora Monsalve, con todo lo que se ha sabido, cada día que pasa cada día es peor. Cada día es peor, es como una novela policial. Sí. Y eso da cuenta de la descomposición. Entonces, mientras esta élite está en descomposición, nosotros somos parte de un movimiento vecinal, ciudadano, que está muy fuerte en sus convicciones, en su ética. Por lo tanto, tenemos lo que no tenemos en dinero, lo tenemos en convicción, en propuesta y en trabajo, porque no solamente nosotros presentamos en campaña una propuesta, sino más bien era una proyección de una trayectoria. No veníamos a prometer algo nuevo, sino más bien continuar con lo que iniciamos desde la organización social, continuamos los 2 periodos de concejalía y para un futuro de la Comuna de Santiago. Estamos en Siempre Viva en Vivo de Radio Universidad de Chile, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH, conversando esta noche muy especial, una noche muy particular, una noche también de cuentos, de recuentos, de sumas, de resta, de alegría, de jolgorio, de efusividad, pero también de tristeza de quienes pierden, pero a veces se pierde ganando y a veces se gana perdiendo también, como se dice. Estamos conversando con Rosario Carvajal, quien tuvo el valor, ¿no?, de presentarse como candidata a alcaldesa por fuera de los pactos políticos tradicionales, grandes, poderosos, ricos también, que usaron mucho dinero, como bien dice Rosario, usaron incluso dineros del Estado, municipales, para instalar sus candidaturas. Nosotros nos conocemos ya hace muchos años, de hecho te acompañamos, es la primera vez que tú fuiste candidata a concejala, ¿no?, levantando los temas barriales, patrimoniales, y ahí se instaló la candidatura, una primera candidatura trans por Santiago de Niki Rabó, ¿te acuerdas? Sí, perfecto. ¿No? Bueno, que ahora Niki es Nicolau, es como ha pasado el tiempo. Ya no es trans femenina, ahora es hombre, digamos hombre tradicional aparentemente, Nicolás Rabó. Y bueno, nosotros seguimos aquí, como decimos, duras para el concurso. Tú fuiste electa esa primera vez y acompañamos 2016. tu gestión, ¿no? Esa vez tú estabas dentro digamos, de lo que conocemos como Consejo Municipal Feminista. Trabajaste también en algunos temas, no todos, pero en algunos temas muy estrechamente con la alcaldesa también. Cuando era concejala. Cuando eras concejala, por supuesto. Ya en tu segundo periodo, porque después ese periodo, que fue el periodo de Alessandri, que fue un periodo bien duro también, ¿no? Y haciendo oposición también desde siempre, ahí más bien de posición de los derechos de los vecinos y de las comunidades. Después te acompañamos en la segunda reelección como concejala, y bueno, y después cuando supimos que no iba a la reelección, todos nos preguntábamos, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué va a pasar yo mismo te pregunté, ¿no? Y claro, fue grato saber que estabas dispuesta a asumir esta lucha también tan ingrata muchas veces, imagino que tiene que haber sido ingrata. ¿Cómo evalúas esta campaña? ¿Qué fue lo mejor? ¿Qué fue lo peor? Mira, siempre la parte ingrata es el espacio del consejo, que es muy hostil, un consejo que nunca hubo espacio democrático al diálogo, a la reflexión, más bien es a marcar posiciones defendiendo a la administración de turno, y esa fue mi experiencia en 8 años, que pasamos de un sector a otro, pero finalmente las prácticas son las mismas, y esas son muy malas prácticas porque no permite el desarrollo del pensamiento crítico. Siempre que se levanta una observación, una crítica, se te ve como un enemigo, y además se lee muy mal por parte de estas representaciones y de las alcaldías de turno nuestra labor como concejal, como concejala, que es lo que indica la ley, claro, que es fiscalizar a la administración de turno. O sea, tengo el récord en presentaciones en Contraloría con esta administración y con la anterior. Eso ha develado el tema, por ejemplo, de la Corporación de Desarrollo de Santiago, Sierra Bella, esta operación inmobiliaria que gracias a nuestra denuncia y a otras, bueno, de hecho, claro, permitió se detuvo ese negociado, porque estabas tú también ahí. De hecho, tú fuiste la única concejala que se opuso a ese negocio inmobiliario. Claro, y que denuncié en Contraloría. Y mi denuncia junto a otras denuncias permitieron resguardar esos 8.000 millones. Si no hubiese existido esa acción, esos 8.000 millones simplemente se hubiesen perdido.
Ahí hay un quiebre con la administración de Iracy Harler en ese minuto, cuando tú te opones tan férreamente. Antes. Antes. 2021, Lollapalooza, pocos meses de iniciar esta administración, digamos, se abandonó rápidamente un programa que era muy bello, una construcción colectiva que fue en época de pandemia, pues estallido, que se llamó las 40 medidas. Alcaldía Constituyente, que contemplaba 40 medidas de emergencia para enfrentar la crisis. Salvador Allende. Era un guiño. Allende. Y ese programa maravilloso, estuvimos madrugadas trabajando y en lo personal, ese proyecto también, yo tenía un compromiso de levantar primarias que participamos, no llegamos, digamos, ganó Iracy en ese momento y por supuesto correspondía apoyarla claro, porque así los compromisos políticos, ¿no? Y en lo personal yo trabajé mucho por eso, porque era tiempo del asesinato de Catrillanca, de Rompepaga o La Segura, que fueron las antesalas del estallido social. Mi terror era que algún niño, especialmente los de Limba, yo vivo muy cerca de Limba, terminara toda esa represión en una tragedia. Que es un poco lo que está pasando ahora, ¿no? Y fue muy triste, la mayor tragedia que ha pasado en la educación de la comuna de Santiago. 34 niños heridos, 4 de gravedad, docentes también heridos, y eso hay una responsabilidad desde el sostenedor en este caso, que lamentablemente no se ha asumido. Nuevamente se pone el foco en los estudiantes y eso de expresión, que por supuesto nadie quiere una molotov ni ninguna expresión de violencia dentro de los establecimientos, pero ¿cuáles fueron los proyectos y los programas para justamente trabajar ese malestar? Porque ahí hay una rabia, ahí hay abandono social, hay abandono emocional, y eso lo estamos viendo no solamente ahora en este caso, lo estamos viendo desde las movilizaciones del 2011, donde conversábamos en aquella época con los estudiantes de la Comuna de Santiago. Yo era dirigente en ese momento y también tenían posiciones muy radicales, pero los papás no los iban a apoyar, no los iban a ver a sus colegios, y ahí nos dimos cuenta que había un abandono también emocional, no solamente social. Entonces hay una rabia contenida. Eso se cruza con demandas que tampoco nunca se han solucionado del todo, de infraestructura, pero también de gestión, donde muchas veces se apuesta desde la administración a la intervención de los centros estudiantes, los centros de apoderados, y no a la expresión democrática, porque caen en esta lógica del control. Bueno, de hecho, lo que ha aparecido en redes, lo mismo que reclaman los muchachos de ese colegio y de otros colegios emblemáticos también, toda la represión que han sufrido en este tiempo, colegios sitiados, ¿no? Colegios que son bombardeados permanentemente por la policía política, ¿no? Es una policía ordenada por el gobierno. Entonces, una administración que prometió diálogo, pero no dialogó con los estudiantes. Fue crítica, además. Fue crítica justamente a tener a carabineros cerca de los liceos y establecimientos, y no ha cambiado en nada. Entonces, ver esta imagen que también coincidió digamos, a la fecha del 18 de octubre, pocos días antes, por ahí por el 15, hubo un desalojo en el Instituto Nacional. Entonces nuevamente vimos a carabineros al interior del Instituto Nacional, como un déjà vu, y luchamos tanto para que fueran las cosas diferentes, y finalmente hay una traición a los compromisos programáticos. Hay una traición a los compromisos programáticos, a las 40 medidas que no se cumplieron, dice aquí nuestra querida amiga y compañera Rosario Carvajal, ya fue candidata a alcaldesa por Santiago. Vamos a conversar también de diversidad, vamos a conversar también de sexualidades, de identidad, y cómo estas luchas han acompañado la trayectoria de Rosario y cómo vamos a seguir caminando, porque aquí no se ha terminado nada. Este es un paso para dar otro paso más.